Luego de este especial espacio dentro del workshop de pedagogía hospitalaria, presentamos la conferencia del doctor Agustín de Larraín Gascón, cuya ponencia se titula Didáctica de la muerte. El doctor Agustín de Larraín Gascón, de la Universidad Autónoma de Madrid, España, es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Facultad de Educación del Centro de Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un doctorado EGO, Autoconocimiento y Conciencia en 3 ámbitos de la formación básica y la evolución personal de los profesores de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Psicología Escolar, titulado superior, con el grado de licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, con múltiples publicaciones en diversas revistas de impacto, desarrolla una línea de trabajo en didáctica de la muerte. Le damos la bienvenida, doctor Agustín. Muchísimas gracias, muy amable por darme la palabra. No sé si se me ve bien, se me escucha bien. ¿Sí? Sí, perfectamente. Lo estás compartiendo Muy una amable. pantalla que quieres. No voy a utilizar presentación. Muchas gracias. Bueno, el título de la contribución es Fundamentos radicales para trascender la pedagogía de la muerte, implicaciones para la pedagogía hospitalaria. Quiero dar las gracias de corazón al Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CLEI. Gracias también a la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad de las Américas y muchas gracias también al Observatorio de Pedagogía Hospitalaria. Gracias personales a Donaldo Ocampo y a doña Verónica Violant por su apoyo. Bueno, como he comentado, el título de la ponencia es Fundamentos radicales para trascender la pedagogía de la muerte, implicaciones para la pedagogía hospitalaria. Lo que quisiera en esta contribución es poder compartir con ustedes alguna propuesta de estos fundamentos con el fin de compartir alguna cuestión que pueda ser de interés para todos. Y estos fundamentos pues, van a ser básicamente 4 o 5. El primero, ¿qué es la pedagogía de la muerte? El segundo, alguna consideración sobre la pedagogía de la muerte y pedagogía hospitalaria. El tercero, alguna consideración sobre la educación. El cuarto, necesidades incompletas atendidas por la pedagogía hospitalaria. Y el quinto es una propuesta de cruce entre la pedagogía hospitalaria y la pedagogía de la muerte, que es el caso de un niño que enferma y finalmente fallece. Bueno, pues esta es básicamente la propuesta. Los primeros 4 puntos son muy breves y quizá el último pues es un poquito más extenso, ¿no? ¿Qué es la pedagogía de la muerte? Pues es una disciplina emergente que se ocupa del estudio de la educación que incluye la muerte. En la medida en que por muerte se puede entender no solo, como pudiera parecer, la pérdida, el sufrimiento, la causa de duelo, que es el concepto pues, que se da desde la psicología, desde el sentido común, desde el hospital, desde la salud, sino que se podría llegar a definir, como ya hemos hecho, cerca de 25 acepciones diferentes de muerte pertinentes con la educación y, por lo tanto, susceptibles de desarrollo pedagógico diferente. Pues podemos decir que la pedagogía de la muerte es una disciplina muy abierta, que por supuesto que incluye ese caso, pero va muchísimo más allá. Entonces es diversa. Y en tercer lugar, es una disciplina que tiene una historia, tiene un recorrido. Voy a dejar en el material escrito un par de artículos sobre antecedentes de la pedagogía de la muerte, tanto a nivel internacional como a nivel nacional de España,
pues para conocer un poco el recorrido y la trayectoria que tiene. Los países anglosajones reciben un nombre de Death Education, que confunde disciplina con ámbito. De manera que el ámbito prácticamente difumina la disciplina y la pedagogía desaparece. Desaparece porque no se menta, no se menciona y se habla de educación. Y esto ocurre y tiende a ocurrir, por desgracia, con mucha frecuencia. Incluso, pues debo comentar una pequeña anécdota. Al observar en este workshop las disciplinas que nutren y contribuyen a la pedagogía hospitalaria, se habla de educación, pero no se habla de pedagogía y se habla de otras disciplinas. Y creo de verdad que es conveniente y es muy, muy positivo y muy beneficioso para toda la sociedad y para la educación visibilizar la pedagogía y hablar de la pedagogía. De verdad lo digo. El segundo punto es algún tipo de relación entre pedagogía de muerte y pedagogía hospitalaria. Yo las entiendo como partes de la pedagogía, como facetas de la pedagogía, y que además comparten déficits de la pedagogía. Por ejemplo, centrarse en lo externo y desatender en gran medida lo interno o lo profundo. En tercer lugar, me parece que puede ser muy interesante y muy de celebrar la posible convergencia, incluso la posible síntesis en algún aspecto entre pedagogía de la muerte y pedagogía hospitalaria. Bueno, en ese sentido también va la última parte de este intento de contribución. La tercera consideración es sobre educación. La pedagogía estudia la educación y la pedagogía hospitalaria obviamente también, en el contexto hospitalario. Y la pedagogía de la muerte también, la educación que incluye la muerte. ¿Y qué se puede decir de educación? Desde el enfoque radical e inclusivo, que sirve de referente interpretativo, quizá hermenéutico, para estas consideraciones, diríamos que la educación se parece a un iceberg, en que tiene mucho más de profundidad que de emergencia. Y esa evidencia no parece reflejarse en la propia educación y en la propia pedagogía. Hay un proverbio chino que dice, no es tanto que el pozo sea demasiado profundo, sino que la cuerda es demasiado corta. La cuerda son los instrumentos que tenemos desde la pedagogía y desde sus facetas hospitalarias de la muerte y otras, para intentar introducir el cubo en el pozo y sacar agua. La cuerda es muy corta. Y hasta que no nos demos cuenta de que estamos confundiendo el oleaje con el océano, la corteza con la profundidad, la circunferencia con su centro, pues no vamos a indagar lo suficiente. Y por lo tanto no vamos a llegar a definir, ni siquiera a imaginar lo que es la educación plena, porque la educación se ha perdido de vista. O sea, llamamos educación a lo que hacemos. Lo que hacemos necesariamente es educación plena. No. Educación es, pero no plena. Porque dejamos al ser humano a medio educar. Nosotros no toleraríamos nosotros que de un hospital las personas salieran a medio curar. Sin embargo, de los sistemas educativos siempre salen a medio educar. Pasa con la educación como con la democracia, ¿no? Que la genuina tuvo lugar en el siglo de Pericles en Atenas y posteriormente se sigue llamando democracia a uno de sus opuestos, ¿no? El gobierno de representantes es uno de sus opuestos. El cuarto punto son necesidades incompletas de la pedagogía hospitalaria. Yo les invito a imaginar un eje de coordenadas, eje de abscisas, eje horizontal,
necesidades demandadas y no demandadas. Y el eje de ordenadas, el vertical, profesores o educadores, incluso familias y alumno. La pedagogía hospitalaria creo que está mucho más centrada en necesidades demandadas del alumno que los otros 3 cuadrantes. O sea, está completamente deslocalizada según este gráfico, según esta propuesta. Y hay necesidades profundas, educativas, no demandadas y no tan atendidas. Y eso dibuja, viendo el vaso medio lleno, un campo muy esperanzador de satisfacción de necesidades, sobre todo educativas, de la propia pedagogía hospitalaria, teniendo en cuenta que la educación ordinaria, la educación habitual y la propia pedagogía comete un error flagrante, y es identificar educación con necesidades sociales. Y no toda necesidad, incluso no toda necesidad social, se demanda. Hay muchísimas necesidades que no se demandan. Nadie toleraría, ningún médico toleraría que su trabajo se realizara a demanda del paciente. Sin embargo, desde la educación se trabaja siempre a demanda, en cualquier contexto, también en el hospitalario y también en la escuela ordinaria. Y finalmente, pues una propuesta de cruce posible entre pedagogía de la muerte y pedagogía hospitalaria, que puede ser el de un alumno que enferma y finalmente fallece. Este para nosotros es un caso especial de pedagogía de la muerte. Hemos publicado hace muy poquito, está a punto de salir, una guía de educación que tiene en cuenta la muerte, unas maletas pedagógicas en la editorial SM, y ahí trabajamos unos cuantos casos excepcionales. Uno es este, el alumno que enferma. Otro es el tema del aborto, que también hay que trabajarlo, hay que tratarlo, hay que visibilizarlo, y mucho más allá de las ideologías y de las posturas. Otro es el alumno que, a ver cómo lo digo, el alumno que desaparece, el alumno que, por ejemplo, es secuestrado y nadie sabe, nadie vuelve a hablar de él. Y eso es una pérdida, eso es una pérdida. ¿Es asimilable a pedagogía de la muerte? Es peor que una muerte, pero como hay muchísimos casos de este tipo, lo que pasa es que se tapan, es otro caso especial. Y por último, el tema del suicidio también lo abordamos ahí. Bueno, pues en todo caso, este es uno de los casos que trabajamos, y bueno, pues quisiera en todo caso comentar alguna cuestión sobre él, por si puede ser de utilidad. En primer lugar, la propuesta sería cómo abordar o cómo enfocar este caso. En el trabajo que luego ya daré por escrito, pues está todo mucho más desarrollado. Aquí comentamos solamente algunas cosas. ¿Cómo enfocar el caso? Básicamente desde un par de características importantes. La primera es la apertura y la sensibilidad. Y la segunda es la planificación. Esto es muy importante porque la muerte está muy lejos de las escuelas ordinarias, y me atrevería a decir que también está lejos de los hospitales. Dentro de poco se lee una tesis doctoral sobre pedagogía de la muerte en la formación de enfermeros y enfermeras en hospitales de Asturias, etcétera, y la formación en torno a la muerte, incluso de facultativos, brilla por su ausencia. Por lo tanto, ese es otro campo muy interesante que tenemos desde la pedagogía que atender. Decimos desde la planificación, pero la propuesta que traigo es un poquito más compleja, es decir, planificación desde los centros escolares ordinarios, que por supuesto no lo hay, porque la muerte está absolutamente lejos de estos centros, está muy lejos. Y tampoco voy a hablar de planificación desde las aulas hospitalarias, sino que les propongo lo siguiente: planificación desde un sistema complejo, un sistema educativo complejo, formado por centro ordinario, aula hospitalaria
barra domiciliaria, familia y amigos, tanto del centro ordinario como del aula hospitalaria. Todo eso vamos a denominarlo sistema educativo funcional. Y la propuesta sería exactamente esa. Teniendo en cuenta que los centros ordinarios no planifican periodos de duelo ni nada parecido al tema de la muerte, porque lo mantienen, todavía es un tabú, es muy difícil que lo incluyan. Estamos ahora mismo desarrollando un proyecto de investigación I+D+I con este tema a nivel nacional, y esa es nuestra experiencia, que cuesta mucho, pero que bueno, algunos poquito a poco se van naturalizando la realidad. Pero ni siquiera estamos proponiendo la planificación del periodo de duelo desde los centros ordinarios, sino desde este sistema educativo funcional, centro, aula hospitalaria barra domiciliaria, familia, amigos de centro ordinario y amigos de la aula hospitalaria. Y dentro de este sistema nos podríamos hacer algún tipo de pregunta práctica o interesante, realizable. Por ejemplo, una de ellas puede ser cómo cultivar el sustrato, ¿no? El sustrato de este sistema funcional. Y el sustrato pudiera ser identificable al clima, ¿no? Y ese clima pudiera tener que ver, por ejemplo, con la conciencia común de ese sistema funcional, con la participación de equipos directivos, es necesario, absolutamente necesario, con la definición de proyectos comunes, con la escucha, con la flexibilidad, con la confianza mutua, con la anticipación de cualquier escenario posible, incluyendo la posibilidad de fallecimiento de un alumno, porque es otra realidad. Mueren abuelitos en residencias, mueren profesores, mueren conserjes y mueren niños, obviamente, ¿no? Desde luego la coordinación sería fundamental, la humildad o capacidad para aprender de todos, etc. Y también ese clima podría enriquecerse desde las personas concretas, desde los profesores o tutores, tanto del aula hospitalaria como del centro ordinario, desde la autenticidad, desde la humildad, desde la madurez personal, desde el equilibrio, desde la claridad comunicativa, desde la expectativa de logro positiva siempre, ¿no? El reconocimiento de los alumnos, etc. Y también por parte del alumnado, y también por parte del tándem profesorado-alumnado, y también por parte del tándem tutor o tutora familia. No quiero extenderme mucho para que no resulte pesada la ponencia. Y finalmente, pensemos en si el clima, que es una variable muy importante, el clima y el proyecto y la planificación pudiera ser el humus o el sustrato, ¿cuál podría ser la semilla, ¿no? Y la semilla es la acción educativa. Es la acción educativa. Y pudiera planificarse y pudiera preverse varias fases de la acción educativa. Por ejemplo, durante la hospitalización. Durante la hospitalización o la estancia en el aula hospitalaria, ¿qué podría ocurrir desde los centros ordinarios como parte de ese sistema funcional? Por ejemplo, que todos los compañeros de clase dispongan de la información adecuada, de la información precisa de lo que le pasa a su compañero o a su amigo. Por ejemplo, promover reuniones de apoyo entre el tutor oficial del centro ordinario y el tutor o docente del aula hospitalaria. Por ejemplo, encuentros virtuales y comunicación entre el niño y sus amigos, que son muy importantes, pues por vía WhatsApp, redes sociales, etcétera, pero sistemáticamente planificados.
Encuentros virtuales también con el tutor del centro ordinario. O sea, que también participe, permanezca, intervenga durante la acción del aula hospitalaria y además con sistematicidad. Encuentros también virtuales y comunicación catalizados por el tutor entre los compañeros de aula y compañeros hospitalizados. Es muy importante esta cuestión. También desarrollar propuestas didácticas preparatorias para la vuelta del niño. Por ejemplo, una charla coloquio, por ejemplo, entrevista pública colectiva, por ejemplo, invitación al personal sanitario a ir al centro ordinario para hablar de su compañero o de su compañera. Por ejemplo, sondeo y prevención de algún tipo de comportamiento negativo o indeseable de algún miembro, grupo, aula, y definir estrategias orientadoras para evitarlos, etc. También pudiera ser, ahora no, pero más adelante sí, alguna visita al hospital de alumnos más cercanos que puedan incluso entablar nuevas amistades en el hospital, con lo cual se ampliaría el ciclo de amistades del niño hospitalizado. Intercambio de tareas escolares para favorecer la motivación, intercambio de imágenes, es muy importante. Si el estudiante, si el alumno se incorpora al aula, puede ser estratégico que la comunicación didáctica en el aula hospitalaria se actualice y agilice lo más posible. Que intercambie previamente imágenes con los compañeros de clase, por si ha habido cambios en el alumno, tanto físicos, algún tipo de operación grave, amputaciones, etc. Es muy importante también, si el alumno se incorpora al aula, el intercambio de información precisa, familia, escuela, hospital, compañeros del aula, para conocer los requerimientos terapéuticos que va a necesitar en el centro ordinario. Por supuesto, es necesaria una evaluación psicopedagógica, SF, teniendo en cuenta, por ejemplo, los cambios que puede asociar su enfermedad. Suponiendo que pudiera ser, es un ejemplo, cáncer, pues pensemos en amputaciones, prótesis, trastornos sensoriales, alteraciones de la visión, alteraciones motrices, del lenguaje, de la movilidad, coordinación oculomanual, déficit de atención, incluso déficit de memoria, déficit de autoestima, etc. Será clave adecuar la escuela, los espacios comunes y el aula y los recursos mediante el diseño universal de la enseñanza. Puede ser necesario aportar información a otros padres y madres para evitar, en su caso, que se desaten prejuicios. Yo recuerdo un caso de un centro en el que un alumno se incorporó, había enfermado de cáncer y de repente se extendió el bulo de que ya sabían por qué había cogido el cáncer y bueno, unas leyendas y unos bulos tremendos, incluso que podía ser contagioso y no sé qué otras historietas. Por eso mismo la información veraz, precisa, es fundamental, ¿no? Evitar los chismes, las creencias infundadas y todo esto. Es también importante considerar dentro del centro ordinario, y ojo, estoy hablando dentro de un sistema, el sistema educativo funcional al que nos hemos referido antes. No estoy hablando solo del centro, sino del centro en tanto que parte de ese sistema. Entonces, puede ser interesante, como digo, tener en cuenta que ese niño que viene de aula hospitalaria pudiera, no lo sé, pero pudiera tener un vacío de tipo emocional precisamente porque en el aula hospitalaria le hayan dado tal calidad de calidez, de seguridad, de amor y de atención que realmente lo eche de menos. Es una cuestión cerebral y se entiende que por vía plasticidad volverá otra vez a readaptarse, pero esto podría tenerlo en algún caso. También puede ser que genere un miedo a volver y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. En todo caso, el día de la reincorporación pudiera
traducirse en una celebración o en una, no sé, en un encuentro grato, tipo fiesta o algo parecido, ¿no? Bien. Asimismo, la escuela ordinaria, quizá en coordinación con el aula hospitalaria, ojalá hubiera muchísima más coordinación, ojalá hubiera esa coordinación, pudiera prever las recaídas del niño, cosas que pueden ser, de hecho son frecuentes, dependiendo de la enfermedad que tenga. Es importante también dentro del centro ordinario evitar respuestas indeseadas del tutor o de la tutora. Por ejemplo, lo más grave es otorgar validez a los infundios y a los bulos, pero también puede ser una conducta indeseada la indiscreción, también puede ser una conducta indeseada el interés desmedido o inadecuado por el niño y su enfermedad, cosa que es lo contrario a la normalización. Incluso el poderle someter a situaciones tipo rueda de prensa, yo creo que este tipo de cosas habría que evitarlas. Actitudes positivas exageradas y salidas de tono. También a través de comunicación verbal e incluso a través de comunicación no verbal, mensajes fatalistas, porque se pueden comunicar. Tú con la palabra dices una cosa, pero con el gesto estás diciendo otra. Y este tipo de cuestión puede comunicarse y puede llegar incluso al inconsciente del niño y de otros niños o menores. Por supuesto, evitar el compadecimiento, la sobreprotección, el consentimiento, los caprichos, las manipulaciones, los antojos, las transgresiones, etc. ¿no? Y también hay que evitar reacciones de normalización rígida que también hemos observado en alguna situación como si nada hubiera pasado. Entonces, vamos a ser tan inclusivos y tan normalizadores que vamos a hacer como si nada hubiera pasado. Pues no, no es lo correcto. O sea, la vía del medio y la vía sensible y la vía compleja, la que tiene en cuenta múltiples relaciones, pues sería en todo caso la más acertada o la menos desacertada. Si el alumno vuelve a recaer y se prevé un agravamiento de su enfermedad con un pronóstico malo, es muy importante intentar seguir favoreciendo su participación normalizada, educar para la comprensión y para el amor entre todos. Qué lejos está el amor del currículo y no se entiende. No se entiende por qué la muerte no está en el currículo con intencionalidad educativa y tampoco se entiende por qué no está el amor. El amor y la muerte que están muy cerca realmente como fenómenos, ¿no? Puede ser interesante, puede ser pertinente designar a una persona del centro ordinario a la que recurrir para la comunicación centro docente familia, sobre todo cuando el niño se empiece a sentir físicamente y psíquicamente peor. Intensificar la comunicación familia-tutor o tutor-funcional-hospital para tener una información lo más actualizada posible, incluso por anticipado, y mantener siempre informados a sus amigos, a sus compañeros, jamás optando por la mentira ni por las medias verdades. Jamás. ¿Qué hacer si el alumno fallece? Este es uno de los casos que deberían de reflexionarse, pensarse, anticiparse e insisto, planificarse, pero desde la perspectiva de ese sistema educativo funcional, no tanto desde parte del sistema educativo por separado. Si el alumno fallece, es preciso comportamientos hacia los amigos y los compañeros
matizados por la información veraz, el respeto didáctico, el acompañarles desde atrás, es decir, preferiblemente respondiendo necesidades demandadas en lugar de querer explicarles o abastecerles de respuestas a ninguna pregunta. Es preferible optar por la vía de Hölderlin, ¿no? Que decía, los continentes se forman cuando el océano se retira. Es casi preferible retirarse. Es el Wu Wei del taoísmo, ¿no? O de Rousseau. Rousseau también habla del no hacer. No hacer, y cuando te demanden, pues ofreces. Y no haciendo las cosas se hacen solas, sobre todo este tipo de cosas, ¿no? En cuanto a los compañeros del menor o del alumno que ha fallecido, es muy importante atenderles, es muy importante educar con sensibilidad. Y esto se puede traducir en propuestas metodológicas, en propuestas didácticas sencillas. Y estamos dentro de la pedagogía, estamos dentro de la educación. Por ejemplo, organizar breves asambleas o diálogos de aula desde una información previa, precisa, correcta y adecuada. Compartir un cuento adecuado a la edad y a la circunstancia. Traer a clase fotografías, recuerdos, elaborar dibujos, textos, sentidos realizados por los compañeros y amigos, dedicados al alumno fallecido. Quizá elaborar un panel en su memoria, un panel que puedan ver tranquilamente todos los días. Y ahí está su panel. Otra opción es generar un rincón. Los rincones asocian una metodología que se trabaja desde educación infantil, pero que se puede trabajar perfectamente en bachillerato. Y es un rincón dedicado al compañero fallecido. Y en ese rincón puede haber elementos básicos, evocadores, llenos de belleza, llenos de recuerdo agradecido. Eso es el duelo, recuerdo agradecido. Puede haber una fotografía, puede haber un elemento simbólico, como es una vela. Se puede acordar que en cada entrada de clase, quizá por turnos o por numerándose, todos tengan el honor de encender esa vela cada día, y al terminar la clase se apaga, y al día siguiente otro, y al día siguiente otro. Hasta que, naturalmente, espontáneamente, ese tipo de necesidad, ese tipo de hábito, que en su momento fue muy apreciado, prácticamente suelta amarras y observas cómo la barca se va alejando y deja de ser necesario. Ese tipo de recursos son muy interesantes porque acompañan la naturalidad. Y por supuesto, todo esto que estamos comentando, como ustedes podrán comprobar, es compatible con cualquier creencia de tipo religioso o de tipo doctrinario de cualquier tipo. Escribir poemas y mensajes de despedida, que también podrían ser, eso es muy interesante, de agradecimiento, podrían ser de disculpa, podrían ser de amistad, podrían ser de amor, podría ser de memoria. Otra propuesta metodológica bonita, interesante, útil, que con cierta frecuencia en algún caso pues se ha recurrido a ella y ha funcionado muy bien, es hacer una actividad extraescolar, una salida a la naturaleza o a otro lugar. Y ahí, si fuera posible, organizar un rito decidido por el grupo de amigos más cercanos, o plantar un árbol, o sea, añadir vida en recuerdo del alumno. Otra opción también muy interesante y muy bonita es crear un sitio
web o un blog u otro recurso que permita expresar condolencias o mensajes para que así puedan participar personas de diversos contextos, por ejemplo, del hospital o, por ejemplo, eh, familia o, por ejemplo, otros amigos o, vete a saber, del lugar de vacaciones quizá. Y también es muy interesante, una vez que ha pasado y ya ha pasado el tiempo, poder invitar a los papás del niño a celebrar a la clase o a celebrar, eh, incluso invitando a más personas, por ejemplo, el día de su cumpleaños o, por ejemplo, pues el aniversario de su fallecimiento, etcétera. Este tipo de propuesta, que es ideal, solo se podrá hacer con papás maduros, flexibles, que hayan elaborado el duelo, porque no se supera nunca un fallecimiento de este tipo. Y de algún modo se pueda estar facilitando con estas propuestas metodológicas y con este enfoque que se salga con un crecimiento y con una educación reforzada, ¿no? O sea, realmente es una intensificación y un fortalecimiento de las raíces de la vida. Por lo tanto, es un trabajo de educación de la conciencia, que es otra de las grandes olvidadas de la educación, digamos, alopática o convencional que desarrollamos. Y bueno, pues con estas cuestiones introductorias primero y con este caso después, doy por terminado la intervención y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Kim. Damos espacio para las preguntas.